La gestión de Zelensky ya tiene sus días contados, y el propio Volodymyr ha contribuido a cavar su propia fosa. Con una mezcla de arrogancia y desesperación, el presidente ucraniano ha seguido a rajatabla el guión escrito por sus generosos patrocinadores occidentales, quienes desde cómodas oficinas en Washington y Bruselas han financiado su precaria permanencia en el poder. Con cada cheque firmado, Zelensky se ha aferrado al trono, ignorando las grietas que se multiplican bajo sus pies. En su obsesión por complacer a sus amos, ha permitido que la corrupción se enraíce aún más profundamente en su gobierno, convirtiendo a Kiev en una sombra decadente de lo que alguna vez prometió ser. Y mientras tanto, los mismos que lo auparon comienzan a preparar el terreno para su inevitable caída, conscientes de que su marioneta ha perdido el control del espectáculo. Los aplausos forzados se apagan y lo único que queda es el eco de su propio fracaso resonando en las ruinas de su gestión. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Los días de Volodymyr Zelensky al frente de Ucrania están contados. El colapso de su gobierno es inminente y Rusia lo sabe muy bien. Desde hace meses, las voces en Moscú no han cesado de advertir que el régimen de Kiev, sostenido únicamente por el flujo constante de recursos financieros provenientes de Occidente, está al borde del abismo. La caída de Zelensky no es más que cuestión de tiempo, y cuando ocurra, el mundo será testigo del colapso de un gobierno que desde sus cimientos estaba condenado a desmoronarse. María Zakharova, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, ha sido contundente en sus declaraciones. El régimen de Kiev está completamente podrido desde dentro. El colapso es inevitable, así afirmó, con la certeza de quien ha observado cómo el poder de Kiev se desmorona día tras día. Zakharova señala que el apoyo financiero y militar de Occidente ha sido el único salvavidas que ha mantenido a flote a Zelensky, pero incluso eso tiene un límite. La paciencia de Washington y Bruselas parece estar agotándose y las grietas en el gobierno ucraniano son cada vez más evidentes. La campaña antirrusa orquestada por el mandatario pro-occidental bajo la tutela de la Casa Blanca y la Comisión Europea en Bruselas ha tenido un alto costo para Ucrania. La ofensiva diplomática y militar en el frente oriental ha sumido al país en una crisis económica y social sin precedentes. La conflagración, lejos de consolidar la posición de Zelensky, ha erosionado su liderazgo y ha expuesto las profundas fallas estructurales de su gobierno. La corrupción, que durante años fue un mal endémico en Ucrania, ha alcanzado niveles alarmantes bajo su administración. A medida que los recursos occidentales se diluyen en los bolsillos de unos pocos, la población ucraniana se encuentra atrapada en un conflicto que parece no tener fin. Desde mayo pasado, cuando el mandato de Zelensky ya se encontraba vencido, el descontento en Ucrania ha ido en aumento. Las voces que exigen su renuncia se multiplican tanto dentro como fuera del país. Líderes políticos y militares, conscientes del desgaste, ven en su caída la única vía para recuperar la estabilidad perdida. La posibilidad de una negociación con Rusia, que en otros tiempos habría sido impensable, comienza a ser vista como una opción realista para poner fin a un conflicto que ha devastado a la nación. En los corredores del poder de Occidente, la preocupación por la situación en Ucrania es palpable. Estados Unidos y Europa, que inicialmente apoyaron a Zelensky con entusiasmo, ahora parecen dudar de su capacidad para liderar el país en estos tiempos de crisis. Las informaciones de inteligencia rusa sugieren que Washington y Bruselas ya están buscando un reemplazo al presidente ucraniano, alguien que pueda asumir el liderazgo en Kiev y quizás encaminar al país hacia una salida negociada del conflicto. Uno de los nombres que ha emergido como posible sucesor es Arsen Avakov, exministro del Interior de Ucrania. Avakov, quien tiene una larga trayectoria en la política ucraniana, es visto por algunos en Occidente como una figura capaz de restaurar la estabilidad en el país. Sin embargo, su ascenso no está garantizado. Los informes de inteligencia indican que hay varios candidatos en la mira de Occidente y la decisión final podría depender de cómo evolucione la situación en el frente de batalla. Si las cosas continúan deteriorándose, Zelensky podría convertirse en el chivo expiatorio de todos los fracasos y su reemplazo sería inevitable.
El caso es que la situación es muy crítica. El desplome del gobierno ucraniano, como lo predice María Zaharova, no solo significaría el fin de la era Zelensky, sino también un duro golpe para la estrategia occidental en el este de Europa. En ello repercuten grandemente los altos niveles de corrupción. Las acusaciones de malversación de fondos involucran a figuras cercanas al presidente Zelensky, lo que debilitó su posición tanto a nivel nacional como internacional. A ello se unen informes de sobornos y nepotismo que comenzaron a aparecer con mayor frecuencia en los medios de comunicación, tanto en Ucrania como en el extranjero. Estas revelaciones erosionaron la confianza del público en el gobierno y alimentaron el descontento social. A medida que la economía ucraniana continúa estancada y el costo de vida aumenta, la frustración popular crece y con ella la presión sobre Zelensky. El desgaste interno del gobierno también se manifestó en la creciente división entre las élites políticas y económicas del país. Las luchas de poder dentro del círculo íntimo del mandatario y entre las diversas facciones políticas minaron la cohesión del gobierno y dificultaron la implementación de políticas efectivas. Y por si ello fuera poco, el conflicto con Rusia en el este del país se convirtió en un atolladero para la administración ucraniana. Lo que inicialmente se presentaba como una lucha por la integridad territorial y la soberanía se transformó en una diatriba de desgaste que drenaba los recursos del país y causaba un sufrimiento incalculable a la población civil. A medida que la pugna se prolonga, la moral de las tropas y del pueblo ucraniano se debilita. Los altos mandos militares que alguna vez apoyaron a Zelensky comenzaron a cuestionar su liderazgo y su capacidad para ganarle al Kremlin. Lo cierto es que muy caro le salieron a Kiev las agresiones contra la población ruso parlante de la región. En medio de este panorama desolador, justamente surge la pregunta de qué papel jugará Rusia en el desenlace de esta crisis. Moscú ha dejado claro que su objetivo de desmilitarización y desnazificación de Ucrania no ha cesado, que no descansará hasta que esas metas se cumplan. Sin embargo, la caída de Zelensky podría abrir una ventana de oportunidad para un diálogo que hasta ahora ha sido imposible. El conflicto ha cobrado un precio altísimo, no solo para Ucrania, sino para toda Europa del Este, y el fin del régimen de Kiev podría ser el primer paso hacia una paz duradera. Mientras tanto, en Ucrania, la incertidumbre reina. La población, exhausta por años de conflicto y corrupción, clama por un cambio. Las promesas de Zelensky de una Ucrania próspera y libre de influencias externas se han desvanecido y en su lugar ha quedado un país dividido, empobrecido y al borde del colapso. La esperanza de una solución pacífica parece estar más cerca de Moscú que de Bruselas o Washington, ya que la propuesta de paz del Kremlin empieza a ganar cada vez más adeptos. El tiempo se agota para Zelensky y en el horizonte se vislumbran nuevos actores dispuestos a tomar las riendas de un país en ruinas. En el ámbito global hay muchas voces que claman un alto al fuego para que la economía internacional pueda alcanzar un respiro a tantos años de incertidumbre. Una era de desasosiego que inició con la pandemia de COVID y lamentablemente continuó con la pugna de poder indirecta entre la OTAN y Moscú. Precisamente Latinoamérica ve en el colapso del gobierno de Zelensky la mejor oportunidad para que la paz llegue finalmente a Europa del Este. Desde una perspectiva lejana, pero no ajena a los vaivenes de la geopolítica mundial, América Latina observa con interés los acontecimientos en Ucrania. Para muchos en la región, el fin del conflicto en el este europeo podría abrir nuevas oportunidades económicas y diplomáticas. La paz en Ucrania significaría un alivio en las tensiones internacionales, lo que podría traducirse en un entorno global más propicio para el comercio y la cooperación multilateral. En todo caso, América Latina, con sus vastos recursos y creciente influencia, podría beneficiarse de un mundo menos polarizado, donde las oportunidades para el desarrollo y la integración sean más amplias y accesibles. Así, mientras el mundo espera el desenlace en Kiev, en el sur del continente americano, se vislumbra un futuro donde la paz y la estabilidad en Europa abran nuevas puertas para el progreso y la prosperidad en el hemisferio. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa.
Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.